Tuve el privilegio de llevar esta gran herencia durante gran parte de mi vida y de mis responsabilidades. Soy profundamente consciente de esta gran herencia, así como de los deberes y las grandes responsabilidades. El rey Carlos asombró al mundo al dejar el trono, pero la verdadera sorpresa fue que Camila pudo haber sido quien manejaba los hilos. Tras esperar toda una vida para portar la corona, no solo renunció, sino que fue empujado, y ahora los muros del palacio tiemblan mientras se desvela la verdad. Sintoniza mientras se revela la verdad, revelando una lucha de poder tan impactante y siniestra que amenaza con sacudir los cimientos de la monarquía. ¿Por qué el rey Carlos se retiró? Carlos dedicó toda su vida a prepararse para este cargo, cuando su madre, la reina Isabel, falleció el 8 de septiembre de 2022. Finalmente se convirtió en rey. Fue un hecho histórico. Fue la persona de mayor edad en acceder al trono británico, pero la presión no se limitaba a llevar una corona elegante, sino a estar a la altura de un legado, un deber y las expectativas de todo un país. La corona era pesada, pero el verdadero desafío estaba por llegar, uno que sacudiría la monarquía hasta sus cimientos. Apenas había calentado el trono cuando la situación empezó a ponerse tensa. Siguió las tradiciones, pronunció discursos y mantuvo las apariencias. Su coronación, el 6 de mayo de 2023, fue grandiosa, pero más discreta que la de su madre. Se suponía que debía ser moderno, inclusivo y acorde con los tiempos. Pero tras el carruaje dorado y las joyas brillantes, ya se estaban formando grietas. Ser rey no se trataba solo de estrechar manos y sonreír a las cámaras. Era un trabajo de tiempo completo, con una presión constante. Cada movimiento era examinado minuciosamente, cada decisión cuestionada. El peso de mantener tradiciones centenarias mientras intentaba mantenerse relevante en el mundo moderno era agotador. Y no olvidemos las constantes comparaciones con su madre, quien gobernó durante 70 años con una gracia inquebrantable. Incluso antes de convertirse en rey, Carlos había pasado por muchas cosas. Su matrimonio con la princesa Diana fue noticia en todos los tabloides. Su divorcio, seguido de la trágica muerte de Diana, lo puso bajo la lupa. El mundo tenía opiniones firmes sobre él y su relación con Camila. Su conexión con sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, era otro drama constante que parecía no apaciguarse. Con el paso del tiempo, Carlos cargó con el peso de la monarquía, intentando equilibrar sus luchas personales con las inmensas responsabilidades que conllevaba ser rey. Había pasado décadas en la sombra, esperando su momento, y cuando finalmente llegó, no trajo el alivio ni la satisfacción que muchos esperaban. En cambio, fue una batalla constante. El escrutinio era sofocante. Cada decisión era analizada minuciosamente, desde cómo cumplía con sus deberes reales hasta sus interacciones con el público. No había escapatoria a la mirada atenta que lo seguía a donde quiera que iba. La presión no era solo externa. Dentro de los muros del palacio, la tensión latía a fuego lento. Tenía que hacerlo dentro de la familia, a pesar de las constantes disputas y las lealtades cambiantes. La dinámica con sus hijos se mantuvo tensa, especialmente tras la salida pública del príncipe Harry de la vida real. Guillermo, el siguiente en la línea de sucesión al trono, era visto como el niño mimado, el futuro de la monarquía. Carlos, a pesar de convertirse finalmente en rey, a menudo se veía eclipsado por su propio hijo. Más allá del drama familiar, existían preocupaciones más profundas sobre la propia monarquía. La opinión pública vaciló. El apoyo a la institución no era tan fuerte como antes. Muchos cuestionaron si la monarquía era siquiera necesaria en una sociedad moderna. Las demandas de reforma se hicieron más fuertes. La generación más joven no sentía la misma reverencia por la corona que las anteriores. Carlos, tras haber esperado toda su vida por este puesto, se encontraba ahora al frente de una monarquía que luchaba por mantenerse relevante. Tras puertas cerradas, el estrés le pasaba factura. Las largas jornadas, llenas de ceremonias, reuniones y apariciones, eran agotadoras. Las expectativas eran infinitas. No había margen para errores. Cada tropiezo se convertía en noticia. Cada momento de debilidad era analizado. Había pasado toda su vida preparándose para este cargo, pero la realidad de ser rey distaba mucho de lo que había imaginado. Con el paso de los meses, se hizo evidente que la carga lo agobiaba. Se volvió más retraído. Sus apariciones públicas, antes cuidadosamente orquestadas, empezaron a parecer forzadas. La sonrisa que antes ocultaba el estrés se volvió más difícil de mantener. Sus allegados notaron los cambios. El hombre que una vez estuvo decidido a defender la monarquía, ahora se preguntaba si podría continuar. La decisión de dimitir no fue una decisión fácil.
Fue la culminación de años de presión, luchas personales y la comprensión de que, después de tanto tiempo, quizás no era la persona indicada para liderar la monarquía en el futuro. No se trataba solo de él. Se trataba de la institución, del país y de las futuras generaciones que portarían la corona. Cuando finalmente se anunció, conmocionó al mundo. ¿Un rey renunciando voluntariamente al trono? Era algo sin precedentes. Los medios de comunicación entraron en frenesí. El público se quedó con más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedería después? ¿Quién asumiría el poder? ¿Qué significaba esto para el futuro de la monarquía? El palacio intentó controlar la narrativa, publicando declaraciones cuidadosamente redactadas sobre la transición. Guillermo estaba a punto de asumir el mando, pero el cambio de poder no fue fluido. Había dudas, había incertidumbre. Carlos, tras pasar toda su vida preparándose para este momento, se marchaba, dejando atrás una monarquía que se enfrentaba a uno de sus mayores desafíos hasta la fecha. Su partida no solo marcó el fin de su reinado, señaló un punto de inflexión para la monarquía. ¿Podría sobrevivir sin él? ¿Podría adaptarse a los nuevos tiempos? Las preguntas persistían y el futuro permanecía incierto. Su historia no terminó con su abdicación. El hombre que una vez llevó el peso de la corona ahora tenía que emprender una nueva vida, sin las responsabilidades que lo habían definido durante tanto tiempo. Por primera vez en su vida, se sentía libre de las expectativas que habían moldeado cada uno de sus movimientos. ¿Qué haría después? ¿Cómo se redefiniría? Esas eran preguntas que solo el tiempo respondería. El rey Carlos siempre ha estado bajo la lupa. Cada movimiento analizado minuciosamente. Cada palabra es analizada minuciosamente. El peso de la corona no es solo ceremonial. Es una batalla interminable para equilibrar el deber y las luchas personales. Y ahora mismo, los rumores se hacen más fuertes. ¿Lo estará chantajeando Camila? ¿Podría ser esa la razón de sus últimas decisiones? Carlos siempre decía lo que pensaba, pero ahora sus acciones plantean preguntas más importantes. Secretos tras el trono. Durante años, Carlos ha estado en la cuerda floja. Dice lo que piensa, y aunque eso es refrescante, no siempre le ha granjeado admiradores. Ya sean sus reflexiones sobre la arquitectura, el medio ambiente o las tradiciones reales, sus opiniones han generado controversia en más de una ocasión. Pero ahora, las cosas parecen diferentes. Su comportamiento, sus decisiones, algunos dicen que apuntan a algo más grave que ocurre tras las puertas del palacio. Pero aquí es donde la situación da un giro. Con los años, Charles se ha vuelto más reservado, estableciendo reglas estrictas para las entrevistas y controlando cómo se cuenta su historia. Para 2015, había reforzado su imagen pública. ¿Pero a qué precio? La presión de mantener una reputación impecable mientras lidia con batallas internas sin duda le ha pasado factura. Y ahora, con las preocupaciones de salud encima de todo lo demás, surge la pregunta, ¿busca una vía de escape? En medio de todo esto, la salud de Charles ha sido otro motivo de preocupación. Se ha sometido a múltiples cirugías, incluyendo una en 1998 por una rodilla y otra en 2003 por una hernia. Luego, a principios de 2024, se sometió a una cirugía por problemas de próstata, solo para revelar posteriormente que tenía cáncer. Si bien mantiene la esperanza y continúa con sus deberes reales, es evidente que las exigencias de su cargo no le facilitan las cosas. La presión del trabajo, el escrutinio constante y su incansable ética laboral, saltándose comidas y trabajando hasta altas horas de la noche, solo empeoran las cosas. Y aquí es donde entra Camilla. Algunos creen que tiene más poder sobre él de lo que la mayoría cree. ¿Podría estar usando sus vulnerabilidades en su contra? Con los años, su relación ha generado controversia. Anteriormente la otra mujer, finalmente se convirtió en reina, consolidando su lugar en la historia. Pero llegó allí gracias a su encanto o hay algo más. ¿Podría Carlos estar atrapado en una situación en la que retirarse no sea una opción? Sus recientes acciones han alimentado la especulación. Algunos dicen que está considerando dimitir, no solo por motivos de salud, sino por las batallas personales que enfrenta. Si Camila realmente tiene influencia sobre él, ¿qué podría significar eso para la monarquía? ¿Podría ser este el comienzo de una dinastía en desintegración? La respuesta del público ha sido diversa. Algunos ven su posible renuncia como una señal de debilidad, una traición a su deber de toda la vida. Otros argumentan que es una decisión inteligente. ¿Por qué seguir sufriendo el peso de las expectativas cuando podría optar por la paz? Una cosa es segura, algo está sucediendo tras las puertas del palacio. Ya sea que el rey esté siendo chantajeado, tenga problemas de salud, o simplemente esté cansado del escrutinio implacable.
Los próximos meses podrían cambiar la monarquía para siempre. Si dimite, la pregunta sigue siendo, ¿quién movió realmente los hilos? Estos acontecimientos no ocurrieron de la noche a la mañana. La presión, el secretismo y el escándalo se han acumulado durante décadas. Sus luchas personales se han visto eclipsadas por las expectativas, por la necesidad de mantener la tradición y por la mirada implacable de la prensa. Pero uno solo puede aguantar hasta cierto punto antes de que el peso se vuelva insoportable. Incluso antes de su reinado, se rumoreaba sobre los desafíos que enfrentaría. Como el heredero aparente con más años de servicio en la historia británica, se había pasado la vida preparándose para el trono. Sin embargo, cuando finalmente asumió la corona, quedó claro que la transición no fue tan fluida como algunos esperaban. El escrutinio aumentó, las expectativas se intensificaron y la presión aumentó. Y entonces, los rumores sobre Camila empezaron a cobrar fuerza. Algunos expertos sugieren que el rey ha sido acorralado. La relación entre él y Camilla siempre ha sido tema de debate. ¿Fue una historia de amor que desafió todos los pronósticos o hubo algo más profundo en juego? Hay quienes creen que Camilla tiene mucha más influencia de la que parece. ¿Podría ser ella quien maneja los hilos tras bambalinas? ¿Podría estar usando su posición para influir en las decisiones a su favor? Se rumorea que tuvo discusiones privadas, que hubo momentos en los que él parecía visiblemente angustiado. Algunos dicen que su comportamiento ha cambiado, que parece más agobiado, más retraído. Y con el empeoramiento de sus problemas de salud, su capacidad para contrarrestar las presiones externas se ha debilitado. Si Camila tiene influencia sobre él, ¿qué significa eso para el futuro de la monarquía? Mientras la especulación continúa, los observadores de la realeza siguen de cerca cada acontecimiento. La idea de que un monarca reinante dimita es casi impensable. Sin embargo, cada día que pasa, la posibilidad parece más real. Si decide abdicar, las repercusiones serían enormes. La monarquía prospera gracias a la estabilidad, la continuidad y la idea de que el soberano se mantiene firme ante cualquier desafío. Una renuncia conmocionaría a la institución, poniendo en tela de juicio la esencia misma del deber real. En el centro de todo esto hay una pregunta candente. ¿Está tomando esta decisión por su cuenta o se le está imponiendo? La diferencia es monumental. Si renuncia voluntariamente, es un acto de autopreservación, un reconocimiento de que ya no desea soportar las implacables exigencias de la realeza. Pero si se le está manipulando, las implicaciones son mucho más sombrías. Significaría que la dinámica de poder dentro del palacio está cambiando de formas sin precedentes. Nadie pensó que realmente renunciaría. Ahora, todo está cambiando. La conmoción que sacudió a la monarquía. El público británico observa atentamente. Algunos expresan compasión, entendiendo que la responsabilidad de la vida real es inmensa. Otros se sienten traicionados, creyendo que un monarca debe perdurar, sin importar el costo personal. Sí como sea, una cosa está clara. La historia se escribe ante nuestros ojos. Y el capítulo final de este reinado podría estar acercándose más rápido de lo que nadie esperaba. Los próximos meses serán cruciales. Si las especulaciones resultan ciertas y el rey dimite, el mundo exigirá respuestas. ¿Fue esta su decisión o fue orquestada entre bastidores? Y si Camila realmente tiene la clave de esta decisión, ¿qué significa eso para el futuro de la monarquía? La verdad, sea cual sea, sin duda sacudirá los cimientos de la familia real. El rey Carlos siempre había sido de los que querían hacer las cosas a su manera, pero nadie lo vio venir. El mundo entero se quedó atónito cuando simplemente dejó el trono. Algunos pensaron que era una decisión innovadora y moderna, como si estuviera abriendo camino a algo nuevo, mientras que otros pensaron que era el mayor desastre real de la historia. Sí como sea, sacudió los muros del palacio y dejó a todos desconcertados. Al principio, la gente no sabía qué pensar. Los jóvenes lo vieron como una señal de progreso, como si la monarquía finalmente estuviera despertando y poniéndose al día. ¿Un rey dimitiendo? Eso era inaudito. Pero para quienes vivían y respiraban la tradición, era realmente aterrador. Se suponía que una familia real debía ser inquebrantable, algo inmutable. Ahora parecía que cualquier cosa podía pasar, y no para bien. Todo el mundo tenía algo que decir al respecto. Algunos líderes lo vieron como una decisión audaz que podría impulsar a otras monarquías a replantearse sus propias costumbres anticuadas. Otros, especialmente en países que aún se aferraban a sus reyes y reinas como si fueran un salvavidas, entraron en pánico. Si él pudiera simplemente marcharse, ¿qué significaría eso para el futuro de la realeza en todas partes? La monarquía siempre se había basado en la estabilidad,
¿Y ahora? Bueno, parecía más una torre en ruinas que un castillo. Pero no se trataba solo de que un hombre tomara una gran decisión. Este fue un cambio enorme, que obligó a todos a plantearse preguntas incómodas. ¿Era este el comienzo de una nueva era, o el inicio de la caída de la monarquía? Fuera lo que fuese, era demasiado tarde para retractarse. Los libros de historia ya se estaban escribiendo solos, y su nombre ya aparecía por doquier. Su decisión golpeó a la familia real como un huracán. El príncipe Guillermo siempre supo que algún día ascendería al trono, pero no así. En un instante. Vivía su vida, criaba a sus hijos y cumplía con sus deberes reales. ¿Y el siguiente? ¡Pum! Era el rey Guillermo. Y el peso de la corona era más pesado de lo que jamás imaginó. ¿Podría él soportarlo? ¿Cualquiera podría? Mientras tanto, el príncipe Harry, ya en sus asuntos, probablemente observaba todo el drama desde la distancia con sentimientos encontrados. Quizás una parte de él se sintió aliviada de haberse alejado cuando lo hizo. Quizás otra parte se sintió como un extraño otra vez. Sí, como sea, la noticia solo ensanchó aún más la familia. Para el resto de la realeza, la renuncia planteó grandes y alarmantes preguntas. ¿Podrían mantenerse unidos y apoyar a Guillermo? ¿O esto los desgarraría aún más? La monarquía ya estaba en la cuerda floja. Y ahora, gracias a esto, la red de seguridad había desaparecido. Algunos dijeron que fue una decisión inteligente, que él previó el futuro y supo que era hora de que la siguiente generación tomara el control. Otros pensaban que huía de la presión, abandonando su deber cuando las cosas se ponían difíciles. Sea como fuere, su decisión había puesto en marcha algo imparable. La monarquía estaba cambiando. Si fue para bien o para mal, nadie lo sabía aún. En cuanto a William, no tenía tiempo para quedarse de brazos cruzados preguntándose. Tenía a todo un reino esperando respuestas en él. El mundo era diferente ahora. La gente no iba a aceptar la tradición por la tradición. Querían un rey que se sintiera auténtico, que comprendiera lo que les importaba. ¿Podría Guillermo ser ese tipo de líder? ¿Podría equilibrar las viejas costumbres con las nuevas expectativas? Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, estaba ahora bajo la lupa. Un paso en falso y la monarquía podría no recuperarse. La presión era inimaginable y las expectativas, desorbitadas. El Reino Unido, el mundo, incluso su propia familia, todos esperaban ver si lo conseguía. Pero William no se lanzaba a ciegas. Llevaba años demostrando que le importaban los problemas reales. La salud mental, el medio ambiente y conectar con la gente común. Si alguien podía transformar la monarquía para el mundo moderno, tal vez fuera él. Aún así, el camino por delante era brutal. La gente ya estaba dividida. Algunos lo aplaudieron, esperando que fuera el rey que necesitaban. Otros dudaban de su capacidad, prediciendo que esto era solo el principio del fin. Una cosa estaba clara, este no era un capítulo más en la historia real. Este fue un punto de inflexión, un momento que definiría lo que vendría después. ¿Sobreviviría la monarquía? ¿Prosperaría bajo el gobierno de Guillermo o se derrumbaría bajo la presión? Nadie tenía las respuestas aún, solo quedaba observar, esperar y ver cómo se desarrollaba todo. Las repercusiones de la decisión de Carlos trascendieron las fronteras de Gran Bretaña. A nivel internacional, se debatía sobre las implicaciones que esto tendría para el futuro de la realeza en general. ¿Podría realmente existir una monarquía en un mundo en constante evolución? Algunas naciones lo vieron como una oportunidad para debatir si realmente necesitaban una monarquía, mientras que otras sintieron una profunda inquietud. ¿Un rey dimitiendo voluntariamente? Eso no se suponía que ocurriera. Para las generaciones anteriores, esto se sentía como la ruptura de algo sagrado. Se suponía que la monarquía era eterna, inquebrantable, una fuerza que resistía al tiempo mismo. Pero ahí estaba, desvelándose ante sus ojos. Los jóvenes, sin embargo, tenían una opinión diferente. Habían crecido cuestionando la necesidad de una familia real en un mundo que avanzaba a la velocidad de la luz. Para ellos, esta era la oportunidad de impulsar finalmente la modernización, y luego estaban los medios de comunicación. La historia cobró vida propia. Todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todas las discusiones nocturnas se centraron en la decisión de Charles y su significado. Algunos lo llamaron héroe, un líder con visión de futuro que comprendía que los tiempos estaban cambiando. Otros lo tildaron de cobarde, un hombre incapaz de asumir la responsabilidad que le correspondía por nacimiento. Dentro de los muros del palacio, el ambiente era tenso. Los asesores se esforzaban por mantener la situación bajo control. Había reuniones interminables, conversaciones en voz baja y un control de daños frenético.
¿Cuál sería la narrativa oficial? ¿Cómo presentarían esto al mundo sin que la monarquía pareciera débil? Incluso mientras se desataba el caos, el propio Carlos permaneció prácticamente en silencio. ¿Sentía alivio? ¿Arrepentimiento? Nadie lo sabía con certeza. Había tomado su decisión y ahora tenía que aceptarla. Mientras tanto, William no tuvo más remedio que dar un paso al frente. Ya no había vuelta atrás. No se trataba solo de la decisión de un hombre. Se trataba de los cimientos mismos de la monarquía. ¿Podría resistir este impacto? ¿Podría encontrar la manera de mantenerse relevante en un mundo que cuestionaba todo lo que una vez consideró sagrado? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. Este fue solo el comienzo de una tormenta que duraría años. ¿Fue este el comienzo de la caída de la monarquía o de su renacimiento? ¿Juzgará la historia con más severidad a Carlos o a Guillermo? ¿Qué opinas? Deja un comentario. Dale a me gusta y suscríbete para más información.